como cada jueves en casa de Carlos y de Karina Treviño, para pues seguir con los estudios que realizamos de la Biblia. En esta ocasión pues vamos a dar continuidad a los estudios que hemos venido dando en las semanas anteriores. Y pues bueno, decir que es un gusto. Seguimos con el libro de Génesis y pues lo que hemos estado diciendo en varias de las sesiones anteriores, que es un libro bastante interesante, que está lleno de muchas historias que pues muchas de ellas son muy conocidas, pero que cuando te das la oportunidad de estudiarlas con mayor profundidad, con mayor calma, y haciéndote varias preguntas de ¿y por qué está esto aquí? ¿Por qué me están diciendo esto? Descubres que tiene mayores significados, ¿no? Y bueno, pues sin más, y para poder comenzar con el estudio, le pediría a Jesús que nos guiara en una oración para que pues este estudio que vamos a iniciar pues sea para crecimiento de todos y pues para grandeza de Dios. Señor, pues te damos gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra con nosotros, de poder tener pues la libertad de poder acercarnos a tu Biblia, de que tenemos también los medios para poder acercarnos, ya sea a través de la tecnología, como las aplicaciones, que ahí también ahí está tu palabra, o en internet, y también pues que tenemos libros también impresos con tu palabra y que podemos aprender de ella, podemos alimentarnos de ella diariamente y que podemos pues seguirte, Señor, y gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Te pido por el estudio también, por Armando, que lo bendigas y que la enseñanza que nos dé pues tenga un impacto en nuestra vida y que podamos aplicarlo también de forma práctica en el día a día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, como decíamos, vamos a seguir con nuestro estudio que hemos estado realizando del libro de Génesis. Y pues bueno, recordar que, como lo decíamos la semana pasada, pues en este libro lo que encontramos es el origen, no solo pues, del universo, el mundo, de todo lo creado, sino también el origen pues, de muchas cosas que nos ocurren, que nos pasan, muchas cosas que son el origen de nuestros problemas actuales y de los conflictos pues, que sabemos que ocurren, ¿no? Y bueno, pues el estudio de hoy se centra en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Eh, si nos da tiempo, lo vamos a ver todo el capítulo 11, pero nos vamos a centrar más en el versículo 1 al 9, ¿no? Que es de lo que vamos a platicar. El estudio entonces se llama la torre de Babel, ¿no? La torre de Babel, que pues es una historia que incluso los no cristianos, los que no conocen y no han leído la Biblia, pues la conocen pues porque es contada pues en muchos lugares, ¿no? Digamos, ya es como parte también de la tradición, como la propia historia del arca de Noé, ¿no? Entonces, es una historia que es conocida y normalmente nos cuentan que este es el relato del cómo surgieron los diferentes idiomas, ¿no? O sea, es una historia que ilustra eso. Pero pues lo que vamos a ver es que este relato en el Génesis no solamente es la historia de cómo se surgieron los diferentes idiomas, sino también es ¿cómo podríamos decirlo así? Una mirada profunda a cómo es el corazón del ser humano. Es podríamos decir, radiografía de cómo somos por dentro, ¿no? Y cómo a partir de eso, en contraste, tenemos que Dios tiene misericordia y tiene gracia, ¿no? Y que frente a la rebelión que podemos tener los seres humanos, pues Dios responde siempre sí a veces con juicio, o sea, con una respuesta de detener el pecado, pero también con gracia y con un plan para que eso se pueda resolver, ¿no? Para que eso se pueda solucionar, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene la humanidad?
pues el problema de que su corazón está orientado hacia el pecado, que no estamos exentos de hacerlo, pero pues, Dios responde con gracia, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en el estudio del día de hoy, ¿no? Ahora, como contexto de lo que vamos a estudiar hoy, bueno, ¿qué hemos visto y en qué me gustaría recordar brevemente, ¿no? Uno, pues recordamos que vimos en las semanas anteriores la historia de Noé, de cómo el mundo en aquella época estaba de continuo solamente ocupados en hacer el mal, ¿no? Y para quitar este mal, este pecado del mundo, pues Dios diseñó un plan y el plan fue, pues, en efecto, barrer con el pecado, pero preservar su plan, el plan de tener y enviar un redentor a que resolviera el problema de pecado del mundo, haciendo prevalecer y salvando de ese barrere del pecado a Noé y su familia, ¿no? Que es donde ya también examinamos en el capítulo de Génesis 10, cómo los descendientes de Noé, pues en sus diferentes ramas, en una de ellas, se va a cumplir pues la promesa de este redentor que sabemos que es Jesús, ¿no? Pero bueno, una de las cosas importantes es que el mandato que Dios dio a todos los que descienden de Noé, pues es muy concreto y lo vemos en Génesis 9, versículos 1 y luego el versículo 7. Si me pudieras auxiliar, Miriam, leyéndolo. Génesis 9, versículo 1 y luego el versículo 7. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el 7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Sí? Vemos pues, en principio que ambos versículos, estos dos que acabamos de leer, pues dan una instrucción muy clara a toda la descendencia de Noé, ¿no? A sus 3 hijos y a todos los que de ellos van, se van multiplicando, ¿no? Fructificado y multiplicados. Pero yo aquí quiero que te enfoques en la última parte. Dice, y llenad la tierra. ¿Sí? Y en el versículo 7 dice, y multiplicaos en ella, ¿no? ¿Sí? Abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. O sea, aquí hay un mandato de esparcirse sobre la tierra, ¿no? Es un mandato que además de que sean muchos y que tengas grande descendencia y tengas hijos y que esos hijos tengan a su vez hijos y tú tengas nietos y bisnietos, etcétera, que estos vayan por la tierra. Entonces, te pido que estos 2 versículos, sobre todo en la parte de y llenad la tierra y multiplicaos en ella, o sea, en la tierra, lo tengas muy presente a la hora que empecemos a leer el versículo, los estudios el estudio del día de hoy, en el capítulo 11. ¿Sí? Otra cosa que es muy importante recordar es que también en el capítulo 10 vimos, como decíamos, las 3 ramas que se desprenden de Noé, ¿sí? Que son sus hijos, Jafet, Cam y Sem, ¿no? Ellos 3, pues, como decíamos, son los troncos, ¿no? Las ramas que se desprenden del tronco que es Noé, y de ellos viene una descendencia, y cada una de esa descendencia pues tiene un papel, ¿no? Nos enfocamos con mucho más énfasis en la línea de Cam y en la línea de Sem. Y en la línea de Cam, yo lo que te pido es que recordemos uno de estos personajes, ¿no? Uno de estos hijos descendientes de Cam, ¿no? Y veamos entonces el versículo Génesis 10, versículo 10. Miriam, ¿me ayudas a leerlo? O Jesús, por favor. Versículo 10, ¿verdad? Sí. Y él fue el comienzo de su reino, no, perdón,
y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Sí. Bueno, aquí está hablando de Nimrod, ¿no? Que está mencionado en el versículo 9, ¿sí? Y fue el comienzo de su reino. ¿De qué reino? Del reino de Nimrod, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que Babel como lugar geográfico, como un lugar en donde se construyó un reino, pues está mencionado desde Génesis 10, o sea, desde que se están diciendo quiénes son los descendientes de, en este caso, en este caso Cam, donde se establecieron en la tierra de Sinar. ¿Y qué ciudad formó, entre otras? La de Babel, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué decíamos en el estudio de la semana pasada de esta descendencia de la línea de Cam? Pues decíamos que son los que de continuo están en una rivalidad con el pueblo de Israel, están confrontándose con los hebreos, están en disputas, en guerras, en conflictos armados, y están de continuo desobedeciendo a Dios, ¿no? Porque además decíamos que también aquí hay una serie de datos de que pues, de esta línea también descienden los primeros que son identificados como los poderosos, ¿no? Los que ejercen poder, los que parece que también ejercen violencia, ¿no? Los que decíamos que eran conflictivos, ¿no? De esa rama están estos personajes, ¿no? Y las anotaciones que hacen esta genealogía de decirnos en qué ciudad se establecieron, en qué regiones se establecieron, también nos van diciendo que esto está surgiendo, ¿no? Se está surgiendo una parte de la humanidad que está en continua enemistad con Dios, ¿no? Entonces podríamos decir que pues Babel, que es lo que vamos a estudiar en Génesis 11, pues no surge así de la nada de pronto, ¿no? Sino ya no lo vino anunciando Dios en su palabra desde estos versículos que estamos diciendo. Y pues Babel entonces simbólicamente es una culminación de también un espíritu de autosuficiencia que se va a oponer a Dios, ¿no? Ahora, aquí también hemos de decir que Babel también significa, o lo podemos ver como pues, un lugar de rebeldía, de oposición, ¿no? Entonces no es solamente un error o algo que surge de la nada, sino es algo que lo que ocurre en Babel es algo que refleja algo que fue creándose por el ánimo de los hombres de la línea de Cam de estar oponiéndose a Dios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar entonces al estudio propiamente y vamos a leer del capítulo 11, los versículos 1 al 4, se los leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que leemos aquí? Bueno, al principio, el capítulo empieza diciéndonos, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, ¿no? Y unas mismas palabras, o sea, nos está hablando de que todos hablaban un mismo idioma, ¿no? Ahora, hace un día, a mi hijita le dejaron ver una película de una persona que era sordomuda, ¿no? Sorda y ciega, ¿no? Y pues un poco reflexionamos sobre el problema que es comunicarse con esa condición, ¿no?
Y cómo pues, a partir de la ayuda que recibe de una persona, una institutriz, pues, logra comunicarse con lenguaje de señas y empezamos como en esa reflexión de cómo es importante hablar el mismo lenguaje con los mismos medios, ¿no? Y es que el lenguaje te potencia pues, a hacer muchas cosas, ¿no? La vida en común, ¿no? La vida de una pareja pues, no puede fluir si no hay comunicación y entendimiento de las mismas cosas, ¿no? Y pues en una familia más, ¿no? O sea, porque si además hay más integrantes más allá de la pareja, todos necesitan entender que pues, la palabra orden es importante, que la palabra disciplina y respeto es importante y necesitas tener acuerdos y entendimientos de qué significan esas cosas en esta casa, ¿no? Bueno, aquí nos está diciendo que pues, todos hablaban una misma lengua y tenían unas mismas palabras, es decir, había un entendimiento común de todo, ¿no? Y esto yo creo que es una gran ventaja. Si te lo piensas, si todos habláramos el mismo idioma, entendiendo los mismos conceptos, los niveles de malos entendidos se disminuirían mucho. ¿De dónde surgen los conflictos? De todo tema de confusión, ¿no? Ahora, esta es una fortaleza y el principio, pues veámoslo así, es una bendición de Dios, ¿no? Esta bendición de que todos entendieran lo mismo y hablaran el mismo lenguaje. Era una fortaleza, ¿no? Versículo 2 dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron en una llanura de Sinar y se establecieron allí. Aquí sin decírnoslo específicamente este versículo, pero recordando el versículo de Génesis 10:10, sabemos que estaban hablando del grupo de descendientes de la línea de Cam, que se estableció con Nimrod en esta tierra de Sinar, ¿no? Entonces ya sabemos que los que se establecieron ahí son de esa línea, ¿no? De la línea de Cam. Y también ya vamos sabiendo el por qué van a actuar con los siguientes, en el siguiente versículo de esta forma, ¿no? Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. ¿Sí? Hasta aquí hemos visto que pues esta es una creación totalmente humana, ¿no? Dios te provee las cosas que están en la tierra, ¿no? En contraste podemos ver que aquí hay provisión de Dios, que es la piedra que te encuentras de manera natural en la tierra. Pero lo que hacen estos hombres, estos descendientes de Cam y Nimrod, en esta tierra de Sinar, es cocieron con fuego y construyeron o produjeron ladrillos, ¿sí? Desde el punto de vista, vamos a decir, antropológico, pues lo que estaban haciendo es hacer un avance tecnológico, ¿no? Y entonces la tecnología, y vamos a verlo en términos actuales, de la tecnología el hombre siempre se siente orgulloso, porque son sus creaciones, ¿no? Y dime si no, cuando te cae en tus manos un dispositivo que hace una cosa que antes ni siquiera soñabas que iba a existir, dices, ¡qué maravilla! O sea, le llamas así, ¡qué maravilla! ¿Y hasta dónde llegará el ingenio humano, no? Mis niños pues, son chiquitos y pues de pronto me preguntan cosas como, papá, ¿cómo eran los celulares cuando eras niño? No, pues yo ni soñaba que iba a existir un celular. La comunicación por teléfono era con teléfono fijo y con unos aparatos muy diferentes. Nada de que tuvieran pantallas, nada de que se pudieran hacer videollamadas. O sea, esa era parte de las películas de ficción futuristas, ¿no? Pero bueno, a quienes nos ha ido tocando ver cómo va avanzando esa tecnología, sí tenemos de pronto esta exclamación de ¡qué maravilla! ¡Qué cosa tan grande! ¿Hacia dónde vamos a ir? En unos años esto nos va a rebasar a todos y vamos a tener cosas. Hoy leía en una nota de prensa que hay quien prevé que unos lentes inteligentes van a sustituir
los celulares, ¿no? Y están ya haciendo fabricación de 200 millones de dispositivos de esos lentes inteligentes, porque pues, van a inundar el mercado porque están seguros de que ese va a ser el siguiente hito tecnológico, ¿no? Entonces el ser humano se siente orgulloso, ¿no? Y planea su futuro pues, porque hace cosas con las manos, ¿no? Porque utiliza elementos, los combina, les cambia su naturaleza y esto crea tecnología. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la tecnología? Nos da la falsa sensación de que somos autosuficientes, de que podemos cambiar el mundo, de que podemos cambiar la realidad, de que podemos cambiar la vida. En efecto, muchas de estas creaciones de tecnología nos lo facilitan y nos auxilian, y Dios lo permite. El problema es cuando, después de considerar que esta tecnología nos cambia o nos beneficia, creemos que con eso ya no necesitamos a Dios. Y esto es lo que le pasa a estos habitantes de Babel, ¿no? Dice el versículo 3, en la segunda parte, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Sí? En principio, yo no había reflexionado en esto, yo siempre había pensado, pues, se funda una ciudad y pues es como lo normal en la especie humana. Pero al principio de este estudio les pedí que recordaran cuál era el mandamiento que le había dado Dios a Noé y a su descendencia. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. No, y refúgiense en una ciudad chiquita, en un lugar geográfico muy acotado, amurállense y ahí quédense. Esto no se los está diciendo, les está diciendo espárzanse sobre la tierra. ¿Y qué es lo que hacen con el ladrillo? Sin decirlo, en este versículo lo que están haciendo como acto es ir en el camino contrario a lo que les pidió Dios. Dios pidió, fructifiquen y espárzanse sobre la tierra. Y construir una ciudad es exactamente lo contrario. Es congregarse en un lugar en el que considera seguro, conveniente, donde puedes prosperar como grupo humano, pero sin irse de ahí, ¿no? Yo ahí fue cuando me acordé de mis clases creo que de primaria, cuando te platicaban la diferencia entre el sedentario y el nómada, ¿no? El nómada que anda de allá para acá, que no tiene una casa fija, que va atravesando el mundo, ¿no? Y te decían que con el descubrimiento de la agricultura llega el sedentarismo, porque la agricultura te permite obtener comida que te permite establecerte, ¿no? También, si te lo pones a ver, la agricultura es un avance humano, tecnológico, que te permite establecerte contra la indicación de Dios, que es espárcete sobre la tierra, ¿no? ¿Por qué Dios nos habría pedido esparcirnos por la tierra? Fructificar sobre de ella. Física y biológicamente, pues, para poblar este planeta, ¿no? Y para que seamos prósperos, porque en todo el planeta hay formas de subsistir y hay provisión de Dios, ¿no? O sea, ese no sería problema, ¿no? Pero también porque simbólicamente ese mandato, esa instrucción, es un mandato también espiritual, porque es lo mismo que nos pide hacer Dios con el Evangelio. Ir y dar la buena noticia del Evangelio a toda criatura. ¿Hasta dónde? Al fin de la tierra, ¿no? Porque, ¿qué pasa si solo te quedas aquí y te guardas el Evangelio, ¿no? Si te amurallas en tu Evangelio, ¿no? En tu pequeño grupo, con las gentes que conoces. No, el mandamiento es ir y enseñar este Evangelio a toda criatura, ¿no?
Entonces, bueno, aquí hay esta actitud de parte de los habitantes de Babel, ¿no? Pero además, el versículo 4 nos da más datos de cómo está el corazón de estos habitantes de Babel, ¿no? Porque nos dice en el versículo 4, después de, o sea, digamos la segunda parte, dice, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, ¿no? El sueño es que estos ladrillos, esta tecnología, te permita llegar al cielo. Bíblicamente, ¿cómo llegamos al cielo? Pues cuando Dios nos tiene un lugar reservado allá, ¿no? Aquí vemos lo mismo que le pasa a Caín, ¿no? Caín elige acercarse a Dios, dar ofrenda a Dios en sus términos, no en los términos de Dios, ¿no? Aquí la gente de Babel quiere llegar al cielo, pero en sus términos, con su tecnología, con su esfuerzo, con sus obras, construyendo esta torre que llegue hasta el cielo, ¿no? Aquí entonces lo que vemos es que pues este versículo 4 pues, representa por un lado la ciudad como el lugar de ir en contra de la recomendación, la instrucción que nos da Dios, ¿no? Y avanza cuando, además de construir la ciudad, la gente de Babel quiere construir la torre para llegar al cielo, ¿no? ¿Qué era lo que quería hacer el hombre al llegar al cielo? Parecerse a Dios, alcanzar a Dios, ser como un Dios. ¿Cómo sabemos eso? Por la siguiente frase que aparece en el versículo 4. ¿Qué dice ahí? Y hagámonos un nombre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpretamos esto de hacernos un nombre? ¿Cómo nos hacemos un nombre? Pues cuando tienes un logro que te permite tener una palabrita antes de tu nombre, ¿no? El licenciado fulano de tal, el doctor fulano de tal, el ministro fulano de tal, el secretario fulano de tal, ¿no? Te haces un nombre, porque esas palabras antes de tu nombre pues, te califican de algo, ¿no? Te hacen y te permiten decir que conoces cierta materia, cierta disciplina, cierta área de conocimiento, ¿no? O que lograste algo, ¿no? ¿Sí? Algo importante, ¿no? Ahora que está muy de moda el Premio Nobel de la Paz, ¿no? El Premio Nobel de Química, el Premio Nobel de tal, ¿no? O sea, porque así ya son conocidos, ¿no? La gente que obtiene esos reconocimientos, ¿no? El Premio Pulitzer a los periodistas, ¿no? El Oscar a los actores, ¿no? O sea, dicen, fulanito de tal, ganador del Oscar, ¿no? Y ya, pues, cuando dicen eso, dices, además, cobra un montón de dinero, ¿no? O sea, hacerte un nombre es volverte famoso, ¿no? Volverte famoso y olvidar de dónde vienes, ¿no? O sea, porque eso es lo otro que pasa, ¿no? Y hay personas, y díganme si no, si llegan a conocer alguna, que pues para ellos es más importante que su nombre, el título antes del nombre, ¿no? Y viven sobre eso, piden ser llamados así, ¿no? Yo en alguna de las cosas que me ha tocado hacer, alguna vez di algunos cursos y tuve la oportunidad de estar como con un abogado muy famoso, muy prestigiado, de estos que escribe libros y que tiene como mucho reconocimiento académico. Y en su currículum, él es doctor y tiene postdoctorados, o sea, tiene como 3 postdoctorados, ¿no? Lo interesante, y por eso la anécdota, es que cuando charlamos, platicamos, compartimos un transporte como 2 horas del lugar de donde teníamos que ir a dar la capacitación, en carretera, y pues intercambiamos teléfonos. Al cabo de un tiempo,
Un día recibo una llamada y era este señor. Y me empieza a consultar. Pues yo no soy doctor, ¿no? No tengo ese grado como doctor, como para igualarse por una razón, porque me estaba consultando algo que yo sí sabía y él no sabía. Entonces, por delante siempre iba su nombre, aun cuando te lo estuviera preguntando a ti. O sea, a ese grado se llega con el tema de hacernos un nombre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que están haciendo estos hombres de Babel cuando dicen hagámonos un nombre? La razón, ¿por qué quieren hacerse un nombre? Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, ¿no? O sea, ambas cosas, la construcción de la ciudad, bueno, todas estas cosas, la construcción de la ciudad, la construcción de la torre y hacerse el nombre, pues para oponerse a ser esparcidos sobre la tierra, ¿sí? Es una manera de revelarse de la instrucción de Dios, ¿no? Es una manera... Que fueran por todos lados. Exacto, ¿no? Se están revelando al proyecto de Dios, ¿no? Y hagámonos un nombre. Querían fama, querían reconocimiento, querían prevalecer. La semana pasada hablábamos un poco de otra región del mundo que también es famosa por lo que construyeron, ¿no? Que son los egipcios, que también decíamos son de la línea de Cam, ¿no? De la línea de Cam, de esta línea conflictiva que ha estado opuesta al pueblo de Israel y que veíamos que tenían ciertamente mucho reconocimiento de todo el mundo de que pues, es una gran civilización y que pues, estas cosas desafiaban no solamente a la arquitectura como tal, sino al tiempo, ¿no? De lo que decíamos de las pirámides de Egipto, ¿no? Ahora, yo te podría decir, y te hago una pregunta, porque es la que yo me hice cuando estaba estudiando pues, este versículo 4, ¿no? Ellos dicen, quieren llegar al cielo. Yo pregunto, ¿está mal querer llegar al cielo? No, todos queremos estar en comunión con Dios, ¿no? Ese es un buen propósito. El problema es cómo, ¿no? Y este es también uno de estos temas que debemos de tener muy presentes pues, los cristianos y los no cristianos, ¿no? Cuando tú quieres llegar al cielo como lo hacen los de Babel, si inviertes tus esfuerzos, tu tecnología, tu talento y crees que con eso vas a llegar al cielo, ¿no? Y hay allá afuera unas tradiciones y religiones pues que sí te dicen que con tu esfuerzo y con obras y dando estas dádivas y dando tales cosas o comprando ciertos beneficios, puedes llegar al cielo, ¿no? Pero eso es querer ir al cielo en tus fuerzas, con tus obras, en tus términos, con tus reglas. Cuando la forma correcta de ir al cielo es con las reglas, en las formas y en los tiempos que está fijando Dios, ¿sí? Entonces son dos direcciones distintas, ¿no? La Torre de Babel es el hombre queriendo llegar a Dios, al cielo, en sus términos, y el plan que tiene Dios es muy diferente. Es Dios bajando del cielo, haciéndose hombre, viviendo una vida, dando su vida por nosotros, para que si abrazamos eso como propio, podamos llegar al cielo. Son dos caminos diferentes. Entonces podríamos decir también que Babel, esta torre de Babel, este edificio construido para llegar al cielo, pues es el sentido contrario del camino de la cruz de Cristo, ¿no? Es exactamente el camino contrario, ¿no? Sigamos con nuestro estudio, ¿no? Con los versículos. Bueno, aquí te tengo que decir también otra cosa, ¿no? Veamos, por ejemplo, Isaías 14, versículos 13 y 14, ¿sí? ¿Quién lo tiene el micrófono? Jesús, ¿me ayudas leyéndolo?
Isaías 14. Isaías 14, versículos 13 y 14. Si quieres Tú desde que- el 12, perdón. Si quieres desde el 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Este es Satanás cayendo del cielo, ¿no? Y todo lo que él decía. Pero lo que es similar a lo que estamos viendo en el caso de Babel es que y seré semejante al Altísimo, ¿no? Eso es muy similar a seré tan famoso como Dios, seré como Dios, ¿no? Es el mismo deseo, ¿no? El mismo deseo de rebelión que vemos en estos descendientes de Cam, en Babel, lo que motivaba a Satanás, ¿no? Entonces, también veamos esto que es esto de hagámonos un nombre, podríamos decir también es que es una gloria autoproclamada, ¿no? Y en contraste, también te quiero decir que cuando Dios bendice a personas, cuando Dios te bendice a ti, curiosamente, Dios actúa dándote un nombre, ¿no? Veamos como ejemplo, que lo vamos a leer seguramente en el estudio de la siguiente semana, el versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 2 de Génesis. Por favor, Miriam, Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Sí? Engrandeceré tu nombre. Esto se lo está diciendo Dios a un personaje que es Abraham, ¿no? De una vez decimos como adelanto, pues Abraham hace grandes cosas, pues porque confía en Dios, ¿no? Dios, curiosamente, lo primero que vemos y que vamos a estudiar en la siguiente semana, seguramente en Génesis 12, es que Dios le habla a Abraham. Abraham está en un lugar ya sedentario y lo que le dice Dios es, salte de aquí y vete a otro lugar, ¿no? Que justo es lo que le está pidiendo de origen a la descendencia de Noé, ¿no? O sea, en contraste, le está diciendo a Abraham, actúa distinto de como están actuando estos de Babel, ¿no? Y además le está prometiendo algo, engrandeceré tu nombre, ¿no? Cuando tú cumples con la voluntad de Dios, cuando tú acudes y sigues sus principios, cuando aplicas en la práctica sus instrucciones, como lo vamos a ver con Abraham, pues lo que hace Dios es engrandecer tu nombre, ¿no? A Abraham se lo prometió. Y bueno, ¿qué sabemos de Abraham? Incluso los que pues, no tienen, no han hecho lectura de la Biblia, pues saben que Abraham es patriarca, ¿no? El patriarca Abraham, así se le llama, ¿no? Patriarca, o sea, un padre principal, ¿no? Y los que ya leímos la Biblia y conocemos algo de ella, pues sabemos que es un personaje importantísimo, ¿no? Sabemos que incluso está, como dice Carlos en alguna predicación, en el Salón de la Fama de la Fe, ¿no? En Hebreos 11, ¿no? Donde se mencionan los personajes que se destacaron por precisamente tener fe, ¿no? Y se llega a decir de Abraham, padre de la fe, ¿no? Padre de la fe. O sea, imagínate que tu nombre esté ligado a ser padre de la fe, ¿no? O un hombre de gran fe. Eso es engrandecer el nombre, ¿no? Ahora, lo que le ocurre a Abraham no es sencillo, lo vamos a ver después, ¿no? Todos los hechos y las cosas que actuó y que hizo Abraham para seguir en fe a Dios no son sencillas, pero cuando fue pasando por ellas, su nombre se volvió grande, ¿no? Entonces, vemos aquí dos contrastes, ¿no?
estos hombres queriendo construir su torre, queriendo hacerse un nombre, queriendo revelarse a Dios y prevalecer respecto de él, ¿no? Y no lo logran. En este capítulo ni siquiera se nombra Nimrod. Sabemos que es él y ese reino, pero ahí no se le nombra, ¿no? También Dios cuida eso, ¿no? Y te da un mensaje. Ellos quieren hacer su nombre, pero el nombre no lo lograron. Lograron, vamos a decir, la vergüenza de estar en el capítulo 11 como un gran fracaso humano, ¿no? Y en cambio ves que Abraham prevalece su nombre y engrandecido, pues porque siguió las instrucciones de Dios, ¿no? Entonces, este es el gran contraste. Y esta es yo creo que una de las enseñanzas mayores que podemos desprender de Génesis 11, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo vamos a ver en los siguientes versículos, ¿no? Veamos versículo 5 de Génesis 11, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es curioso, ¿no? O sea, Dios desciende. ¿Acaso no lo podía ver desde donde estaba? ¿Desde el cielo o desde cualquier lugar? Sabemos que Dios es omnipresente. Pues claro que lo puede ver. Pero la elección de las palabras de este versículo nos indica cosas. ¿Por qué nos dice que Dios desciende para ver la ciudad y la torre que edificaban? Seguramente ustedes han visto tomas aéreas del mundo, ¿no? No sé si alguna vez han entrado a esta cosa que se llama Google Earth. Es un mapa, un globo terráqueo, en donde tú pones una dirección y de donde está el cursor se va metiendo, ¿no? Y vas viendo pues, realmente diminuto cualquier edificio, ¿no? Por curiosidad, pues yo alguna vez me metí a ver, por ejemplo, Nueva York, en lugar de los famosos rascacielos, ¿no? Hasta el nombre ese, rascacielos, o sea, como si estuvieran haciéndole cosquillas a las nubes, ¿no? O sea, ahí hay la misma pedantería que hay en los de Babel, ¿no? Rascan el cielo. O sea, por favor, el edificio más grande pues todavía queda muy lejos de la primera nube, ¿no? Cuando se ven cosas que parecen nubes, pues es neblina de cierto fenómeno natural que baja, pero nunca se van a acercar a la primera nube del cielo, ¿no? Pero le llamamos rascacielos, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve esta ciudad? Pues te alejas 3 clics y eso ya se ve diminuto. Entonces, yo creo que nos proyecta esta idea de que pues por más esfuerzo, por más años que se tardaron en construirla, no lo dice la Biblia, pero pues para el proyecto de llegar al cielo, pues debieron de haber invertido mucho tiempo, muchos años, muchos recursos, debieron de haber cosido muchos ladrillos, ¿no? Y aún así, su torre no se ve, ¿no? Arqueológicamente, pues quienes han estado interesados en buscar la Torre de Babel, pues lo más que te dicen es que se construyó una cosa que se llama sigurat, ¿no? Que es un apilamiento de rocas, de piedra, en este caso ladrillos, pero pues es un montículo, ¿no? O sea, no llega seguramente no llegó a más de la altura de las pirámides de Egipto, por lo menos, ¿no? O sea, si les fue bien, llegaron a esa altura. Pues también esas pirámides vistas desde el cielo, pues se ven como 3 puntitos, ¿no? 3 puntitos. Entonces eso te proyecta que la obra de los hombres, por más esfuerzo, por más, pues es diminuta en la perspectiva de Dios, ¿no? En la perspectiva de Dios. Entonces, así son nuestras obras, ¿no? Las obras que nos planteamos hacer, ¿no? Y todas estas intentonas de vencer a Dios, de oponernos a Dios, pues son banales, ¿no? Veamos también qué nos dice estos versículos. Reitero, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra.
y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué es lo que pensaban hacer? Nos lo dice el versículo 4. Hacerse un nombre, ¿no? Y no ser esparcidos de la tierra. No cumplir lo que les había pedido Dios hacer, ¿no? Es decir, estar en rebelión con Dios, ¿no? Entonces, Dios lo que tiene aquí es, otra vez, una forma, vamos a decir, preventiva y también aleccionadora. Esto es lo que llamamos juicio, ¿no? Aquí hay un juicio de parte de Dios para corregir esto que Él tiene diseñado y que Él les pidió hacer. Y entonces, lo que hace como contraste a lo que hizo antes, aquí ya no es barrer el pecado, ¿sí? En el sentido de la devastación que hubo con el diluvio, sino aquí lo que hace es que les quita el medio que les permitía construir esa torre, intentar hacerse el nombre y negarse a esparcirse en la tierra. ¿Cuál fue el medio? La lengua, ¿no? Y el capítulo empezó diciéndonos que todos hablaban la misma lengua, ¿no? Entonces, por eso vemos que el juicio de Dios y la corrección del plan de Dios, el prevalecer la voluntad de Dios, lo hace a través de este juicio y a través de este medio, ¿no? Pero además dice una cosa bien interesante, que es cómo Dios conoce el corazón de los hombres. Y por eso les decía que esta es la radiografía de cómo somos por dentro, ¿no? Porque una vez que te pones a rivalizar con Dios y una vez que te pones el propósito de construir esta torre para llegar allá, Dios sabe que nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, ¿sí? O sea, que conservando todo, se les iba a caer la torre. ¿Qué iban a hacer? Pues una segunda torre. Y alguien dice, es que se cayó porque no aguantó el viento, ¿no? Pues alguien sale con una nueva idea, ¿no? Y así nos la pasamos los seres humanos, ¿no? Una nueva idea que rebase la que sigue. Un nuevo método que sea mejor que el otro. Algo que nos permita traer más recursos para poder construir la torre, ¿no? No íbamos a desistir, ¿no? Y de hecho, creo que la humanidad no ha desistido. O sea, como especie no hemos desistido de querer construir cosas que nos engrandezcan, ¿no? Cuando creo que ese no es nuestro propósito. O sea, nuestro propósito es fructificar, multiplicados e ir por toda la tierra. Y los cristianos además tenemos el mandato de ir y dar el evangelio, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Eso es lo que sí nos pide Dios hacer. Todo lo demás es obras para hacernos un hombre, ¿no? O sea, todo lo demás, diría en Eclesiastés, pues es vanidad, ¿no? Es vanidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí Dios conoce nuestro corazón y sabe que no desistimos de ese ánimo, de hacernos el nombre, de alejarnos de Dios, ¿no? Entonces, por eso, la misericordia de Dios la vemos en los siguientes versículos. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, ¿sí? Entonces vemos que la confusión de las lenguas es un acto correctivo de Dios, ¿no? No es un castigo en el sentido de, con esto vas a sufrir, no, sino es una forma de corregir el que se cumpliera lo que él había pedido, que es esparcirse por la tierra, ¿no? Entonces, yo te decía al principio que el relato de Babel se le cuenta como a los niños para explicarle el origen de los idiomas, pero es más importante explicar que es el origen de la expansión de los seres humanos en el mundo, ¿no? Desde aquí lo podemos rastrear. Y bueno, pues los lingüistas hacen hasta mapas lingüistas de lenguas en el mundo, ¿no? Y de las ramas de los orígenes y de las cercanías entre las lenguas, ¿no? Y te dicen, esta es la familia de los
latinos, ¿no? De las lenguas latinas y de las lenguas de otra región, ¿no? O sea, hay hasta mapas de eso, ¿no? Entonces, sabemos que esto que está dicho en el versículo 8 y 9, pues se cumple, pues porque, en efecto, la realidad vemos que hay múltiples idiomas, ¿no? Y pues quienes estudian idiomas no me dejan mentir que pues, al principio es dificilísimo, ¿no? O sea, empiezas no entendiendo más que el 1% de lo que te están hablando tus maestros, ¿no? Y es realmente un desafío aprender y manejar bien un nuevo idioma, comunicarte bien en ese nuevo idioma, ¿no? Si de por sí en tu idioma de pronto tienes cada malo entendido, pues todavía más en otro idioma que no es el tuyo, ¿no? Ahora, lo interesante es que Dios también corrige eso en su plan, ¿no? Ya lo habíamos dicho la semana pasada, pero Dios lo corrige en Hechos capítulo 2 con el Pentecostés, ¿no? ¿Sí? Lo corrige principalmente con el mensaje del Evangelio. Y hoy en día tenemos la gran fortuna de vivir en un momento en el que pues, la Biblia está traducida a todas las lenguas, ¿no? Que hay grandes esfuerzos de cristianos y gente que invierte sus propios recursos y su tiempo en traducir a todas las lenguas, ¿no? Yo veía hace poco en una aplicación que se llama YouVersion, que pues tiene un número espectacular, ¿no? O sea, más de 500,000 millones de descargas de esa app, pero es famosa porque puedes encontrar la Biblia en tu idioma, ¿no? E incluso segmentos, Nuevo Testamento, por ejemplo, en dialectos ya muy específicos de grupos pequeñitos de población, ¿no? Esa es la manera que ha tenido Dios de revertir para que el mensaje común sea que puedes conseguir tu ida al cielo a través de Cristo. Y que ese es el único camino para llegar al cielo, ¿no? Entonces, Dios siempre cumple su plan, ¿no? Y lo vemos desde aquí, ¿no? Te manda a esparcirte por la tierra, ¿no? A formar naciones. ¿Qué hubiera pasado si esta torre no se cae, si no se confunden las lenguas y si estos deciden establecerse ahí y no se esparcen? Pues simplemente, probablemente las naciones no se hubieran formado, ¿no? Y si no se forman estas naciones, no estaríamos aquí hoy, ¿no? El plan de Dios no se cumple, ¿no? Por eso era importante que se esparcieran, ¿no? Porque el plan de Dios se va a cumplir. Y se va a cumplir a través de eso, de esparcirse. Porque es importante que los cristianos pues, vayamos a todos los lugares y allá donde andemos, pasemos la buena nueva del Evangelio, pues, porque así es como se va a juntar a todos los que están llamados a ser salvos, ¿no? Si ese plan no se cumple, pues los planes de Dios no se van a ejecutar, ¿no? Por eso es importante. Y por eso desde aquí estamos viendo, sí, una confusión y el esparcimiento de los humanos en la tierra, pero con ese propósito, de que el plan de Dios se cumpla, ¿no? De que el plan de Dios se cumpla, ¿no? Ahora, bueno, aquí Génesis 10 no termina aquí. Génesis 11 no termina aquí. Vamos a retomar, solo leamos estos versículos para decir que esto tiene también continuidad con lo que vimos en el capítulo 10 y cómo se combina, ¿no? Vemos que continúa la descendencia de Sem. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Sí, aquí ya nos da unos detalles de lo que ya antes nos dijo en Génesis 10. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas.
Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después engendró a Eber 400 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg, después de que engendró a Reú, 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú, después de que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 230 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Sí? Y aquí me detengo porque acaba de mencionar un personaje importantísimo, ¿no? A Abraham. ¿Sí? Aquí el propósito, y atendiendo a esto que hemos dicho muchas veces, ¿y por qué Dios me está contando esto en Génesis? ¿No? ¿Por qué me está diciendo cuánto viven y tal, tal? Bueno, para nosotros quizás en nuestra cultura no es significativo, pero hay culturas que se presentan a sí mismas como yo soy Armando Pedrosa, hijo de Armando, que fue hijo de Lino, que fue hijo de... Y empiezan a hacer el recuento hacia atrás. Y así se compone su nombre, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante para ciertas culturas? Porque esto les permite rastrear la verdad de su hoy aquí. Y esto le da autenticidad a la Biblia, ¿no? En esas culturas, cuando les han presentado el Evangelio solo, pues el Evangelio tiene también genealogías, ¿no? Y cuando empiezan a ver que, bueno, hay una línea que además se conecta con el Antiguo Testamento, en esas culturas, la palabra de Dios, gracias a estas genealogías, tiene estatus de verdad en automático, ¿no? Porque así se comunican, porque para ellos la genealogía es trascendente. Nosotros lo hemos perdido, ¿no? Y pues poca gente es la que se ocupa de saber bien su genealogía, ¿no? De dónde viene tu apellido, desde dónde salió, si nació o viene de Europa o viene de América o de dónde viene, ¿no? Pero para unas culturas es importantísimo. ¿Por qué? Porque te permite rastrear, ¿no? Te permite saber además la cuenta de cuántos años ocurrieron desde Sem hasta Abraham, ¿no? Pues hay quien se hace la cuenta, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante Abraham? Porque, como te decía, Abraham es el contraste de este ánimo de oposición a Dios, ¿no? O sea, lo que vamos a ver en Abraham no es un hombre perfecto, porque también tuvo fallas, tuvo dudas de pronto, ¿no? Hizo cosas que no estaban de acuerdo al plan de Dios, pero la mayor parte del tiempo su corazón estaba con él. Su corazón estaba atendiendo lo que estaba pidiendo Dios, ¿no? Y lo vamos a ver porque es como el contraste, ¿no? Entonces, por eso vemos que en Génesis 11 nos pone una situación de rebelión, y en el Génesis 12 vamos a ver una situación donde hay un hombre que actúa por fe, ¿no? Como contraste. Y vamos a ver que el destino de Abraham es muy distinto del destino de los hombres de Babel, ¿no? En contraste. Entonces yo te pido que en los siguientes estudios, cuando leamos y veamos todo lo que le ocurre a Abraham, siempre en contraste te acuerdes de las consecuencias de Babel, ¿no? Las consecuencias del fracaso humano, de cuando el hombre quiere hacer las cosas a su manera, ¿no? Y reitero, en Génesis 12:2, a Abraham le dice, engrandeceré tu nombre, entre las cosas que le dice, ¿sí? De las primeras cosas que habla con Abraham es, engrandeceré tu nombre. Cuando los de Babel querían hacerse un nombre de acuerdo a su propio esfuerzo. Entonces, como cristiano yo te digo, ¿cómo te vas a hacer un nombre? Pues cuando Dios haga grande tu nombre de acuerdo a que tú estés en comunión con Él, ¿no? Así es como
se puede hacer grande, grande, grande un hombre, ¿no? Ahora, yo te digo que en automático, pues claro que eres luz cuando hablas de Dios, cuando hablas de Cristo, ¿no? Cuando tu nombre es menos importante que el de Cristo, ¿no? Cuando tú pones a Cristo adelante, es cuando tú eres luz, ¿no? Entonces también es una manera invertida de hacer las cosas, ¿no? La que vemos, ¿no? Ahora, yo quiero por último hacer rápido pues, una revisión de cómo Dios conecta estas cosas que ocurren en Babel con las cosas que ocurren en otros lugares de la Biblia, ¿no? Decíamos, en principio, Hechos 2, ¿no? Hechos 2, en donde lo que vemos es que Cristo muere y estos apóstoles tienen una promesa, ¿no? De que el Espíritu Santo va a venir con ellos, ¿no? Va a venir con ellos y en el día en que ocurre llegar el Espíritu Santo a ellos, ellos pueden hablar múltiples lenguas, ¿no? Múltiples lenguajes, ¿no? Entonces, en Babel hubo confusión y en Pentecostés hubo que los apóstoles podían comunicar el Evangelio en muchos idiomas, ¿no? Que la barrera del lenguaje no es barrera a partir de que el Espíritu Santo llega, ¿no? Y es que eso ocurre a nivel individual, ¿no? Antes de aceptar a Cristo, tú puedes ponerte a leer 20 veces la Biblia y no la entiendes. Te parecen locuras, cosas sin sentido, cosas que no tienen significado, ¿no? Cuando aceptas a Cristo y le pides que el Espíritu Santo entre en ti, de pronto dices, ¿cómo? O sea, ¿esto está aquí? Esto es maravilloso, esto es tremendo, esto es verdadero. Lo que está diciéndome Dios aquí y lo que son sus principios, si los hubieras sabido antes, no cometo tantos errores, ¿no? A muchos cristianos dan ese testimonio de que encuentran aquí cosas maravillosas, ¿no? El Espíritu Santo rompiendo la barrera del lenguaje, ¿no? O sea, porque aquí está escrito en español o en inglés, en la versión que tú tengas, ¿no? Pero el tema es que puedas comprenderlo, ¿no? Que hables la misma lengua que Dios, ¿no? ¿Cuál es la lengua de Dios? El lenguaje espiritual. Discernir esto en términos espirituales, ¿no? Ahí está reparándolo Dios. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo entonces hace que lo que era imposible, que era entender la palabra de Dios, la voluntad de Dios y empezarla a conocer, sea una realidad, ¿no? Eso lo hace, ¿no? Ahora, otra cosa, como te decía, la torre de Babel es un símbolo de cómo los hombres quieren llegar a Dios. Pero lo que vemos es que Dios tiene otro plan, ¿no? Veamos Juan 1:14. Juan 1:14. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo el hombre llega a Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios para que el hombre pueda subir con él? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Dios no se quedó allá, en donde estaba, de donde tenía que descender, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? El verbo, o sea, Dios, se hizo carne, se hizo ser humano en la persona de Jesús. Y esta es la forma en la que podemos llegar al cielo, ¿sí? Curiosamente, la forma de llegar al cielo no es esforzarte para ir al cielo en tus fuerzas, sino es aceptar que el plan de Dios es que Dios descendió a la tierra para reparar el problema del hombre. Y así puedes llegar a Dios, ¿sí? Entonces, decíamos que o podríamos decir hoy, que la verdadera forma de llegar al cielo es Cristo y lo que hizo en la cruz y su resurrección. No construir una torre para llegar a Babel, ¿no? Y el tema del nombre, ¿no? Los habitantes de Babel querían hacer su nombre, pero ¿qué nos dice Dios de qué es el nombre que está sobre todo nombre?
¿Me ayudas leyendo Filipenses 2, versículos 5 al 8? 5 al 8. Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Miriam, ¿tú me ayudas del 9 al 11? ¿De Filipenses también? Sí, Filipenses 1. No, perdón, 2, del 9 al 11. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Vemos el plan de Dios, como no estamos siendo Dios, sino se baja y se convierte en hombre, ¿no? Y toda su obra hace que se exalte a Jesús y que su nombre, el nombre de Jesús, pues prevalezca sobre todo nombre, ¿no? Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nos dice el versículo 9, ¿sí? El plan de Babel fracasa y no pueden tener nombre, ¿no? El plan de Dios es cumplido y este que lo cumple, su nombre prevalece sobre todo nombre, ¿no? Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en toda la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, ¿no? ¿De quién está hablando? De los esparcidos en esta lengua, ¿no? De todos los que están ahí, de todos los que estamos en la tierra, ¿no? Confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Pues ya decíamos, llevando el Evangelio a todas las lenguas, a que lo pueda comprender toda persona, ¿no? Y así es como se cumple también el plan de Dios, ¿no? Podríamos decirlo así, es cómo se repara lo que ocurrió en Babel, ¿no? Cómo se vuelve a reconfigurar el plan original de Dios, ¿no? Y por último, bueno, pues vemos que el tema de la ciudad, ¿no? La ciudad fue lo primero que se plantearon los hombres de Babel a la hora de tener los ladrillos y su tecnología, ¿no? Y lo que nos promete Cristo, pues es primero la caída de Babel, ¿no? Que la vamos a leer en Apocalipsis 17, versículo 18, creo que ya me equivoqué, creo que lo cité mal. Sí, pero bueno, lo que quiero decirles es que en el Apocalipsis, una de las cosas centrales es que cae Babilonia, ¿no? Babilonia, este símbolo de rebelión, va a ser vencida de manera definitiva, ¿no? Y como sustitución, lo que va a haber es una nueva ciudad, un nuevo reino, ¿no? Una nueva ciudad, ¿no? Yo me acuerdo que le platiqué estos versículos a David, porque un día me preguntó qué va a pasar en el Apocalipsis y todo esto, como medio angustiado. Y el otro día me dijo, yo ya me quisiera ir a la nueva ciudad, ¿no? Al nuevo reino, ¿no? Porque va a ser hermoso. ¿Sí? Una ciudad no construida de ladrillos cocidos al fuego, ¿no? Sino una ciudad construida del amor de Cristo, de su gracia y de su magnificencia, ¿no? Entonces también eso que ocurrió en Babel lo repara y está prometido en donde los cristianos vamos a ser beneficiarios de ello, ¿no? Ahí también se va a reparar el tema de lo que ocurrió en Babel, ¿no? Entonces, bueno, yo les digo que esta historia de la Torre de Babel, pues va más allá de explicarnos el origen de las lenguas, ¿no? Habla del corazón de los hombres y habla sobre todo del plan de Dios,
¿no? De cómo lo va a reparar, ¿no? Porque es siempre lo que hemos dicho en nuestros estudios anteriores es que pues, hay siempre un contraste, ¿no? De lo que ocurre aquí y cómo Dios lo va reparando, ¿no? Lo vimos en el caos inicial, ¿no? Lo vimos con el pecado de Adán y Eva, lo vimos con el juicio del diluvio, ¿no? Y ahora lo estamos viendo en Babel, ¿no? Ocurre un mandato de Dios, una voluntad de Dios, la rebelión del hombre, y cómo después lo va a reparar Dios, ¿no? Esta es la historia que nos está contando Génesis 12, ¿no? Entonces, si les parece bien, para concluir, nada más les pido que me acompañen en una oración para pues, terminar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque, Señor, tú en tu Biblia, tú nos das este testimonio de pues, cosas que son importantes para aprenderlas. Y Padre, pues vemos también aquí tu misericordia y que siempre estás tú pensando en cuál es lo mejor que tenemos para nuestra vida, qué es lo mejor que debemos de hacer, que pues eso es seguir tus principios, cumplir tu palabra, estar en tus cosas, aprendiendo de ti y pasar el mensaje del Evangelio, la manera de reponer las cosas, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú prevaleces estos mensajes, estas historias, estos acontecimientos para nuestro aprendizaje y para que las podamos también interpretar al día de hoy con las cosas que están ocurriendo el día a día y en nuestro mundo, ¿no? También te pedimos, Padre, que pues, nos quites esta confianza en la tecnología, en las cosas que hacemos, en nuestras obras, y que sepamos y que estemos siempre confiados en que la única manera de llegar a ti, de llegar al cielo, pues es a través de Cristo. Y que ese mensaje que es importante, que es crucial, que es importantísimo para todas las personas, pues lo podamos difundir y compartir, pues porque mucha gente necesita saberlo. Padre, te pedimos todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén.